Buenas, en este video vamos a aprender a resolver o a dibujar un diagrama de Pareto a mano. Para ello vamos a analizar el ejemplo que estábamos viendo en clase, que era el de una empresa que fabrica y entrega sus productos a varias tiendas al por menor y quiere disminuir el número de devoluciones. Para ello investigó el número de ocurrencias generadoras de devolución de entrega en el último semestre de 2010 y aquí la tabla muestra las razones. En nuestro problema, cuando iniciamos solo teníamos el número de ocurrencias. Luego ustedes lo pueden consultar en el video de la clase que etiquetamos para que fuera más fácil de graficar, digamos que atrasos en entrega, productos dañados por el motivo de que eran muy largos los nombres. Calculamos la frecuencia acumulada menos D y luego a partir de ahí calculamos la frecuencia relativa acumulada porcentual menos D. Entonces en este caso nosotros solo vamos a ocupar necesitar para el dibujo dos columnas, que es el número de ocurrencias, es decir, la frecuencia absoluta, y vamos a necesitar también la frecuencia relativa porcentual menos D, que es lo que vamos a graficar en este dibujo. Ahora bien, nosotros necesitamos dos columnas. Hay una columna que es la frecuencia relativa porcentual menos D. Yo escogí hacerlo de 10 en 10, una escala de 10 en 10. Eso que está en la columna de la derecha entonces son los porcentajes. Voy a anotarlo por acá para que no se olvide. Entonces ahí simplemente los porcentajes. Ahora bien, ¿qué iría en la otra columna? En la otra columna vamos a tomar el número de ocurrencias. Vamos a ver cuál es dentro del número de ocurrencias, cuál es la mayor. La mayor es 140. Entonces esa de 140 la vamos a hacer corresponder con el 100% que hay a la derecha. ¿Por qué? Por un asunto de que tienen que tener la misma escala y la misma altura. Entonces eso es muy importante. Aquí yo voy a anotar que este es 140, que corresponde al mayor, al punto mayor de la derecha porcentual, que es 100%. Ahora bien, en cuanto a los otros valores, como yo tomé de 10 en 10, lo que voy a hacer es, para que correspondan y que sea más fácil de dibujar, voy a ver qué corresponde o a qué corresponde más bien el 10% de 140, que es el dato mayor. Entonces hacemos una regla de 3, ¿verdad? Que 140 es el 100%, como el valor que queremos, voy a empezar con que no sabemos cuál es, corresponde a un 10%. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es aplicar la regla de 3, multiplicamos recto y dividimos por el número que sobra. Entonces aquí nosotros multiplicaríamos 140 por 10 y ese resultado lo vamos a dividir por 100. Eso me da 14. Quiere decir que cada uno de estos que están aquí, de estos espacios, va a medir 14%. Y con eso vamos a ir sumando y sumando y vamos a llegar a 140. Y va a corresponder con cada uno de los porcentajes que hay a la derecha, es decir, 10, 20, 30, 40, etc. Entonces, eso es lo que se hace en este caso para saber de cuánto en cuánto la vamos a hacer. Claro, eso cambiaría dependiendo de la escala que yo anote a la derecha. Es importante que correspondan ambas columnas, que estén a la misma altura. Entonces empiezo a contar de 14 en 14, porque el 10% es 14. El 20% es 14 más 14, 28, 28. Y así voy a ir sumando 14 para arriba hasta llegar a 140. Luego le sumo 14, va a ir 42. Le sumo 14, va a ir 56. Le sumo 14, va a ir 70. 70, le sumamos 14, va a establecerse ya aquí con 84, le sumamos 14, va a 98, le sumamos 14, va a 112 y le sumamos 14, va a 126. Y si ustedes notan, 126 más 14 ya llegan al 100% que teníamos, que es 140. Entonces, en este caso, aquí va 126. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con los datos que tenemos? Bueno, primero vamos a
graficar la columna del número de ocurrencias. No vamos a empezar desde la esquina. Vamos a ir un poquito más allá. Entonces vamos a empezar como por aquí. ¿Por qué? Porque para que sea gráficamente más bonito. Entonces dice que este primer aspecto que corresponde a que son atrasos a la entrega, son 140 ocurrencias. Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente dibujarlo. Vamos a trazar una línea. Para esto tienen que usar una regla necesariamente, es importantísimo para que les quede bonito. Y vamos a trazar una línea, un momentito, vamos a trazar una línea hasta 140. Ok, entonces vamos a darle el ancho que queramos. Yo le voy a dar 2 espacios acá y bajamos aquí. Entonces ahí ya tenemos, esta sería nuestra columna A. ¿Sí? Luego viene que vamos a tener que escribir, vamos a quitar este cálculo para que sea más fácil de ver lo de arriba. Dice que B serían 125, que corresponden a productos dañados. Noten que aquí en la columna de la izquierda no está el 125, pero vamos a hacer un aproximado. 125 está casi en 126, entonces le llegamos por acá y vamos a hacer una línea aunque sea mano alzada, para que corresponda a ese número. Vamos a ver si la puedo hacer, si no la hacemos a mano alzada. Ok, ahí está. Es casi 126. Ahí ustedes hacen una estimación ya con reglas un poquito diferente, un poquito más fácil porque les permite medir. Esa sería la columna B. Recuerden que B corresponde a productos dañados. Dice que 85 en facturación incorrecta, entonces vamos cerquita del 84 que está por aquí, el 84, y vamos a hacerlo un poquito para arriba de él. Hacemos la línea. Una vez que hacemos la línea, la acomodamos un poquito después del 84, porque recuerden que es 85, y lo hacemos corresponder con la parte de abajo. Noten que estas columnas van sin espacios, van pegadas. La que sigue, bueno, ahí vamos a ABC. Vamos con D, que dice que es 75. 75 hay que también estimarlo. 75 digamos que esté por aquí. Hacerlo un poquito más abajo. Digamos que 75 está por acá. Vamos a hacerlo corresponder un poquito más abajo. Y una vez que ya lo tienen, trazan la línea hacia abajo y esa sería nuestra columna D. Recuerden que la columna D dice por aquí que es precios enredados. La columna que sigue es atrasos en transporte. Atrasos en transporte son 45. Entonces vemos la columna de la izquierda y vemos que tenemos a 42, no a 45. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo son estimados. Entonces vamos a anotar cerquita del 42, ahí hacemos un cálculo y trazamos nuestras líneas. Esa sería que serían productos enredados. Y por último viene la columna F que dice que son otros, que lo vamos a hacer por aquí. Vamos a ver, otros dice que corresponde a 30, cerquita de 28. 28 está como por aquí. Lo escribimos y trazamos la línea. El siguiente paso que tenemos que realizar es ubicar los porcentajes de la frecuencia relativa porcentual, valga la redundancia, menos D. Entonces aquí tenemos ya la columna que sería 28%, vamos a despintar la otra, que sería un 28% y vamos a colocarlos en la gráfica. Voy a hacerlo con color rojo y vamos a hacer corresponder cada una de las líneas. Por ejemplo, los atrasos en entrega, que es la columna A, corresponde a un 28%, dice acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es en la columna de la derecha, que dice la frecuencia relativa porcentual,
ubicar 28%, pero 28% estaría entre 30 y 20. Ahí lo que tenemos que hacer es una estimación de por dónde iría. Entonces, más o menos, eso sí, siempre lo llevamos al centro. No es necesario dejar esa línea, la voy a escribir por un asunto de que nos dé una idea de dónde queda, pero esa línea no es necesaria, de hecho la voy a borrar, es nada más para ubicarse. Vea que ahí simplemente ya tendríamos, perdón, el punto de ubicación del 28%. Ahora dice que la columna B iría al 53%. Entonces nosotros nos vamos a la columna, ubicamos más o menos 53%. Recuerden que nosotros estamos aquí con estimaciones y nos dirigimos al punto medio. Una vez que estamos en el punto medio, es importante que ubiquemos bien, lo ubiquemos acá, con quién corresponde ese punto. Vamos a hacer una expresión. Vamos a buscar una expresión, ahí se borró la línea. Vamos a ubicar dónde queda más o menos ese 53% y borramos la línea guía. Vamos a ir al siguiente, que sería C, que es facturación incorrecta, que corresponde a un 70%. Aquí no es tan complicado porque vea que corresponde a uno de los puntos de la cuadrícula. Entonces nada más lo anotamos. En cuanto al que sigue, el 85%, sí hay que estimarlo. Entonces vamos a usar una línea guía que va entre 80 y 90 y lo llevamos hasta ese punto. Vamos a dibujar el puntito y borramos la línea guía. Ven, ya ahí tenemos, vamos haciendo este diagramita. Por último faltan dos, los atrasos en transporte. Dice que es un 94%, lo estimamos también por dónde queda más o menos y lo llevamos a la mitad del gráfico, aunque quede, a la mitad de la barra, perdón, aunque quede afuera. Eso no tiene importancia que quede afuera, más bien esa a veces es la intención. Entonces aquí vamos a anotar el punto que corresponde y a la vez vamos a borrar la línea guía. Por último, ya venimos con la F, que ya corresponde al 100%. Esto no es necesario llevarle línea guía, nada más lo ubicamos en el punto que le corresponde. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este diagrama de Pareto? Bueno, tenemos que unir esos puntos. Los vamos a unir por medio de una curva. Entonces, esa curva que vamos a hacer, la vamos a ubicar y la vamos a tratar de que esté lo más cercana a los puntos. Bueno, ustedes lo pueden hacer a mano alzada. Yo voy a tratar de ubicarlo con este. Aquí está. Ese sería nuestro diagrama de Pareto. Ven, entonces, bueno, una vez que ya tienen el diagrama de Pareto ya resuelto, es importante recordar que en estos casos se debe marcar el 80% o 20% para buscar dónde se presenta la mayor acumulación de las razones de las devoluciones. Entonces, eso es lo que vamos a marcar nosotros. Lo voy a marcar en un color que se vea bien. Vamos a ver este morado oscuro. Y vamos a marcar dónde corresponde el 80%. Entonces, hacemos la línea y vemos, trazamos en forma horizontal y vertical y vemos lo siguiente. Esto que está por aquí, esto que quedó a la izquierda, representa el 80% de los datos. Entonces, en este caso, más bien representa la acumulación de estas razones de devoluciones. Entonces, esa mayor acumulación se presenta al lado izquierdo en las columnas A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el diagrama de Pareto? Porque en estos casos es sumamente importante la interpretación. Aquí nos está diciendo el diagrama de Pareto que aquí está el 20%, vamos a anotarlo,
que las causas, que las tres columnas donde hay mayor acumulación de la línea a la izquierda, que es ahí donde se toma el 80%, es por las columnas A, B y C. Esas son, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las columnas A, B y C lo que indicaban era la primera, la A, atrasos en la entrega, la B, productos ya dañados, y la C, facturación incorrecta. Ya no dije nada. Facturación incorrecta. Entonces, esos son los problemas que la empresa tiene que atender prioritariamente, ¿verdad? Tiene que resolver esos tres problemas para poder empezar a desarrollar y responder los otros dos. Y esa sería la interpretación de este diagrama de Pareto. Se los voy a escribir aquí para la clase. En cuanto a la última parte de estos ejercicios que estábamos analizando, vamos a indicar algunos comentarios porque la interpretación es sumamente necesaria. Y de hecho eso se los van a preguntar en el examen que tienen que resolver. Entonces aquí, primero que todo, siempre que los gráficos deben tener el título respectivo. En este caso se llama Diagrama de Pareto sobre devolución de productos en el último semestre de 2010. Incluso se puede omitir que era un diagrama de Pareto. Simplemente pueden escribir gráficos sobre devolución de productos o simplemente devolución de productos en el último semestre de 2010. De las dos formas está correcto. Ahora, ¿qué comentarios tenemos acerca de este diagrama que hicimos? Primero que todo, bueno, yo se las anoté acá. En el diagrama de Pareto siempre es importante marcar el 80-20 de los datos para buscar ¿qué? Dónde se presenta la mayor acumulación de las razones de las devoluciones. Esto yo ya se los dije, ya la interpretación la habíamos dicho en forma oral, pero se las quería comentar de nuevo por acá. Y vemos que hay tres columnas. ¿Cuáles son esas tres columnas que presentan esa acumulación de datos? Estamos hablando de la columna A, estamos hablando de la columna B y estamos hablando de la columna C. Esas tres columnas son las que presentan mayor acumulación de las razones por las que se presenta la devolución. En este caso sería atrasos en la entrega, productos dañados y facturación incorrecta. Cuando se soluciona eso, ya podemos empezar a solucionar el resto, de acuerdo a las recomendaciones que se le podrían dar a la empresa. Los gráficos anteriores, los que hicimos al inicio, también necesitan comentarse. Primero que todo, recordar que tiene que tener, bueno, cuando estamos hablando de una ojiva, eso en cuanto a lo que nos faltaba de las interpretaciones, las ojivas se tienen que interpretar de esta manera. Primero que todo, el título, que ahí dice ojiva menos de gastos semanales de 60 estudiantes en una escuela. Lo primero que todo es recordar que la ojiva menos de utiliza el límite superior. Es decir, al dibujarlo, lo vemos aquí, el límite superior acá. Todo eso es el límite superior. Sí se pone el primer punto. Ahora, lo segundo es cómo se haría la interpretación. Bueno, aquí diríamos, por ejemplo, yo tomé dos ejemplos. 20 de los estudiantes, recuerden que aquí estamos con frecuencia acumulada, pudo ser porcentual. 20 de los estudiantes, nos vamos acá, como es una ojiva menos de, gastan menos de 12,000 colones a la semana. Y si vamos con 50, que fue otro dato que se me ocurrió, 50 puede ser por acá, también podríamos decir que 50 de los estudiantes gastan menos de 24,000 colones a la semana. Esa es una interpretación de la ojiva menos de. De la ojiva más de, al contrario que de la ojiva menos de, se utiliza el límite inferior. Muy importante. Ahora, ¿qué se puede decir de estas? Bueno, yo tomé dos situaciones. 40. Aquí dije que 40 de los estudiantes, vea que es una más de, gastan más de 12,000 colones. Y vea que se relaciona con lo anterior. Aquí nosotros tenemos 40 estudiantes que gastan más de 12,000 y en la anterior nosotros habíamos dicho que 20 de los estudiantes gastan menos de 12,000, eso porque son 60. Y lo otro que ya lo habíamos contestado en el ejercicio es que 15 de los estudiantes que está aquí va a gastar 18,000 colones o menos, que es lo que vemos en esta parte.
Nosotros habíamos dicho que cuántos gastaban, 18.000 colones o menos, y habíamos llegado que eran 15 estudiantes que representaban el 25%. Y eso sería lo que íbamos a analizar para esta semana. Espero que esté muy bien y cualquier duda me dice.